con el estudio que tenemos programado para el día de hoy. El título tiene que ver, el título es La Cena del Señor y la profecía de Jesús sobre sus discípulos, basado en Mateo 26 al 35, ¿verdad? Esto es dándole seguimiento al estudio que se ha venido realizando en esta plataforma sobre el libro de Mateo. Y ya estamos en el capítulo 26 por entrar, con el favor de Dios, al capítulo 27. Entonces, los versículos 26 al 35, les invito, hermanos, a leerlo. Dice de la siguiente manera, Mateo 26, vamos a leer de los versículos 26 al versículo 29 primeramente. Mateo 26 al 29. Dice entonces la palabra de Dios de la siguiente manera. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Judas, del cual hemos hablado en las ocasiones anteriores, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 30, dice que después de recibir el bocado salió inmediatamente y ya era de noche, así que él no estuvo presente en el momento en que Jesús establece lo que llamamos la cena del Señor. Así que él sale y después de esto Jesús entonces establece la cena del Señor. Y una de las cuestiones que llama la atención es por qué llamarle la cena del Señor. En mi versión, en la nueva versión Nueva Biblia de las Américas, dice en la parte superior, en el título, en la parte de arriba en el título del versículo 26, dice institución de la cena del Señor. Institución de la cena del Señor. Ese es el título que aparece encima de Mateo 26. ¿Por qué llamarle? Decimos de esta manera. Bueno, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 20, dice: por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor. Notemos que el apóstol Pablo a los Corintios, hablando sobre la enseñanza de Jesús, dice él llamándola la cena del Señor. En Hechos 2:42 tenemos otra forma: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Aquí en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, notamos que se le llama el partimiento del pan. Lo mismo en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 7, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Hechos 27. Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. En otro pasaje, Mateo 26, en el versículo 29, que es parte del texto que estamos estudiando, dice que Jesús les dijo:
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así que en estos pasajes que acabamos de leer, se menciona, se le llama a este acto la cena del Señor, se le llama partir el pan, se le llama beber el fruto de la vida. Nos conviene entonces a nosotros siempre usar estas expresiones bíblicas, mayormente cada primer día de la semana cuando celebramos este acto. Le llamamos la cena del Señor o partir el pan o beber el fruto de la vida. Nunca de otra manera. No sería conveniente porque nosotros debemos acostumbrarnos a usar el lenguaje bíblico, las palabras que Dios utiliza. Muy bien, una de las cosas entonces que en lo que nos vamos a centrar después de haber considerado esto, algo que debe de llamar nuestra atención es el significado de las palabras del Señor Jesucristo en cuanto al pan y al fruto de la vid. Fíjese bien, eso es lo primero que debemos o en lo que debemos centrar nuestra atención, en el significado. ¿Cuál es el significado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al pan y al fruto de la vid? Mateo nos dice que Jesús tomó el pan. Hermanos, es pan sin levadura. No había pan con levadura en la comida de la Pascua, como ya se ha podido notar en las lecciones anteriores. Mateo nos dice que Jesús bendijo. Esto es lo mismo que dar gracias. Según Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 23, Marcos 14, 23, dice que tomando una copa después de dar gracias. Y en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19, Lucas 22, 19, dice que tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, bueno, etcétera. Entonces, la expresión bendijo que encontramos en Mateo 26 significa lo mismo que dar gracias. Bendijo o dio gracias. En este caso, a Dios, porque Dios es quien ha provisto todas las cosas. De hecho, es el que provee todo. Y en este caso, el sacrificio de Cristo es provisto también por parte de Dios. Así que damos gracias a Dios. Es lo que Jesús hizo en esta ocasión. Dio gracias a Dios. El pan que partió, el pan que Jesús partió y dio a sus discípulos, dijo él de la siguiente manera, refiriéndose al pan: esto es mi cuerpo. Así que el significado de las palabras de Jesús en cuanto al pan es: esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. Luego tomó la copa y les dijo: tomen esto. Y según Lucas capítulo 22, en el versículo 17, les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y les dijo, según leemos en Mateo 26, 27, que bebieran todos de ella. El beber todos de la copa, esto es beber del contenido que había sido repartido entre ellos, como nos explica Lucas en el capítulo 22, en el versículo 17, y a este contenido que fue repartido entre los entre los discípulos, que Lucas nos explica en el capítulo 22, versículo 17, vemos que es el fruto de la vid, según Mateo 26, 29, porque Jesús dice: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo
con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, el significado de las palabras de Jesús en cuanto al fruto de la vid es, según Mateo 26-28, esto es mi sangre. El pan y el fruto de la vid no es literalmente el cuerpo, la carne de Jesús, ni su sangre. Se emplea aquí una figura llamada metáfora, que sirve o consiste en la representación de una cosa con otra. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 41, en el versículo 26, leemos acerca de las 7 vacas hermosas. Son 7 años. Y las 7 espigas hermosas, dice, son 7 años. Génesis 41, 26. Cuando leemos en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, dice, yo soy la vid. Es obvio, hermanos, que al leer estos pasajes, no vemos en ellos nada que indique que está hablando en sentido literal. Esto es en el sentido o significado primario de las palabras. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, estaban allí sus discípulos. Al verle, ellos comprendieron que Jesús estaba hablando en sentido figurado y no se alarmaron. Asimismo sucede con las palabras de Jesús en cuanto al significado del pan y del fruto de la vid. El pan o el fruto de la vid permanecieron siendo lo que eran, pero en la ordenanza del Señor, con referencia a su cena, comunicaron un significado mucho más profundo. Jesús dice que es su cuerpo y su sangre. Es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así que el pan sin levadura y el fruto de la vid son los únicos que, según este pasaje, tienen significado espiritual. Representan el cuerpo y la sangre de Cristo. El fruto de la vid representa la sangre de Cristo derramada en la cruz para la remisión de los pecados. Y el pan sin levadura que Jesús partió y dio a sus discípulos es o representa su cuerpo que fue dado en sacrificio en la cruz del Calvario. Ni la mesa, ni los tazones o copas, ni nada más tiene en este pasaje un significado espiritual. Vemos que Jesús le dio significado espiritual al pan y al fruto de la vid que entre los discípulos fue ofrecido, o que él ofreció a los discípulos en esta cena. Lo segundo que debe llamar nuestra atención en estos versículos es el propósito por el cual Jesús instituyó la cena del Señor. Y es un memorial. La cena del Señor fue establecida para recordar continuamente el sacrificio de Cristo por los pecados. Jesús dijo, según Lucas, capítulo 22, en el versículo 19, Lucas 22, 19, haced esto en memoria de mí. Luego, vemos que el apóstol Pablo así lo enseñó a los hermanos en la iglesia de Cristo en Corinto, en el capítulo 11, en el versículo 23 al 25. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25. Porque yo recibí, dice él, del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa
después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Así que el apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo que él había recibido. El propósito por el cual Jesús instituyó este mandamiento es en memoria de él, es para un recordatorio de su sacrificio por el pecado. No es un sacramento, es decir, un acto por medio del cual se recibe la gracia de Dios. No hay tal cosa en los textos que estamos leyendo. No nos enseñan que por medio de la cena se reciba la gracia de Dios. Es una enseñanza completamente extraña al Nuevo Testamento en referencia a la cena del Señor. En lugar de eso, Jesús mismo explica que es un recordatorio o memorial. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Los cristianos, por enseñanza apostólica, entonces, participan de esta cena hasta que Él venga, según el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 26, que dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, la Pascua judía señalaba hacia el futuro al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Y de esto habló Juan cuando vio a Jesús. Dice que él dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. La cena del Señor anuncia que esta gran obra ya se ha cumplido y el apóstol Pablo dice que cada vez que nosotros participemos entonces de este acto, de este memorial, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que el propósito es recordarnos mediante el pan y el fruto de la vid que la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo por nosotros en la cruz es la única expiación posible por el pecado. Estas dos cosas las debemos de guardar muy bien en nuestra mente y no olvidarlas jamás, a saber, el significado de lo que es el pan sin levadura y el fruto de la vid. Y luego que participamos de esta enseñanza, de este acto, como un memorial. Que ese es el propósito de él, recordarnos mediante el pan que representa el cuerpo de Cristo y el fruto de la vid que representa la sangre de Cristo, recordarnos que la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo por nosotros en la cruz son la única expiación o es la única expiación posible por nuestros pecados. Lo tercero que llama nuestra atención en estos versículos es la promesa de Jesús a sus discípulos en cuanto a volver a participar él de esto. Dice Mateo en el capítulo 26, en el versículo 29, les digo, Mateo 26, 29, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. La palabra beber significa comunión. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, Jesús dice, yo estoy a la puerta. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está hablando aquí de comunión en el libro de Apocalipsis, de una comunión íntima con él. Entonces, el beber
de este fruto de la vid que aparece en Mateo en el capítulo 26, en el versículo 29, significa la comunión que Jesús tiene con los suyos. En Lucas 22:15, en Lucas 22:15 dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla, es decir, hasta que empiece a observarse en el reino de Dios. Esto se refiere a aquel día del cual Mateo 26:29 nos habla. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquel día se refiere al tiempo o periodo del reino de Cristo, comenzando desde el día de Pentecostés y extendiéndose, por supuesto, hasta el fin del mundo. Durante toda esta época o dispensación, Cristo está con su iglesia el primer día de la semana en comunión, cuando se participa de la cena del Señor. Así que Jesús está en comunión con todos en su reino, que es la iglesia, ¿verdad? Y cuando éstas se reúnen a participar de la cena del Señor. Ahora, quiero invitarles a que consideremos la predicción que hace Jesús respecto a Pedro, respecto a los discípulos y a la negación de Pedro, al abandono de todos ellos. En Mateo 26:30, vamos a leer allí en Mateo 26:30, dice la escritura que después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. En este versículo que acabamos de leer, se nos dice que Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Se ha notado tradicionalmente, ¿verdad? Por varios comentaristas, que los judíos cantaban los salmos del 113 al 118, llamados Jalel. Así que posiblemente Jesús cantó con sus discípulos estos salmos, que van del 113 al 118. Obviamente había allí una tradición para cantar esos himnos. Imagínese usted que nuestro Señor está pudiendo cantar alabanzas a Dios frente al rechazo que le espera, frente al sufrimiento que le espera, frente a la muerte que le espera. Él cantó con sus discípulos un himno. Y esto es tremendo porque no es, es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando enfrentamos el rechazo, cuando enfrentamos el sufrimiento, incluso cuando llegamos al punto de la muerte? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Jesús nos da un ejemplo aquí a seguir, y esto es cantar himnos de alabanzas a Dios. Mateo nos dice que después de que cantaron el himno, se fueron de donde estaban. En Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 12, dice que estaban en un aposento alto. Así que posiblemente durante el camino a Getsemaní, Jesús hace esta predicción de sus discípulos mientras camina con ellos. Y esta predicción es una predicción relacionada con todos ellos. Leamos los versículos 31 al versículo 35. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes
a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Por lo general, siempre se suele señalar a Pedro como el hombre que falló al Señor, ¿verdad? Negándole, que le dio la espalda al Señor. Pero Mateo no nos oculta a nosotros el hecho de que en realidad todos los discípulos, todos fallaron. Todos fallaron en cuanto a permanecer con Jesús. Jesús se refirió a ellos al advertirles acerca de que todos le iban a abandonar y les citó a ellos las escrituras. El texto que cita está en Zacarías, en el capítulo 13, en el versículo 7, para los que toman nota y gustan leer este versículo. De todos modos, creo que también aparece al pie de página en cada referencia de la Biblia. Así que Jesús se refiere a Zacarías 3:7 al advertirles acerca de que todos le van a abandonar. La palabra que Jesús utiliza aquí en Mateo acerca de escandalizarse de él significa en realidad hallar ocasión de tropezar. Así aparece en Mateo en el capítulo 5 en el versículo 29. Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te hace pecar, es decir, te es ocasión de caer, de pecar, arráncalo y tíralo, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Los eventos, entonces, que iban a ocurrir esa noche serían muy confusos para ellos y serían un obstáculo delante de ellos para demostrar su lealtad, su devoción al Señor. En pocas palabras, todos lo iban a desamparar. Pero Jesús, hermanos, añadió una palabra de promesa a ellos. Esta palabra de promesa está en el versículo 32. Mateo 26:32. Jesús les dijo que Él resucitaría y los encontraría a ellos en Galilea. Desafortunadamente, ellos no prestaron atención, o si prestaron poca atención a la promesa de Jesús de su resurrección. El día de su resurrección, como podemos notar, los ángeles tuvieron que recordarles de la reunión con él en Galilea. Por ejemplo, Mateo en el capítulo 28, en el versículo 7 y 10. Cuando Jesús resucita, esto es lo que le dicen a los que dicen un ángel a las mujeres. Dicen, hablando el ángel, dice desde el versículo 5, hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos, el que ha resucitado de entre los muertos, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Ellos no prestaron atención a la promesa de Jesús de que él iba a resucitar de entre los muertos y lo verían en Galilea.
ellos estuvieron más dispuestos a decir de que ellos jamás lo iban a traicionar y que ellos jamás lo iban a abandonar y que ellos no lo iban a dejar. El ángel tuvo que recordarles esto. Y hay algo que me llama la atención de esto mismo en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 7. Marcos 16, versículo 7. Pero vayan, dice, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Como les dijo en esta ocasión que estamos leyendo en Mateo 26 y que ellos no prestaron atención. Noten ustedes que Marcos dice, él va delante de ustedes a Galilea. Él los va a estar esperando allá. Hermanos, un punto aquí, y es que en la reunión, cuando nosotros vamos a la reunión de la iglesia, cuando nosotros vamos a adorar a Dios, ya nosotros podemos estar seguros que Jesús nos espera en el lugar. Así como a sus discípulos, Jesús los esperaba en Galilea. Con gozo ellos fueron al lugar de reunión con Jesús. Con gozo también nosotros deberíamos asistir al lugar de reunión donde vamos a estar en comunión con Cristo. Cuando Jesús advierte a sus discípulos de que ellos le van a abandonar, podemos notar la controversia que Pedro empezó a hacer. Pedro discrepó con el Señor y no quiso prestar atención ni siquiera a las escrituras que Jesús citaba. No sé si usted se ha encontrado con personas que no quieren prestarle atención a lo que les está diciendo y cuando cita la escritura tampoco quieren prestar atención a eso. Y esto es lo que Pedro precisamente estaba haciendo. Mateo nos dice que Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le está diciendo, lo van a hacer y así está escrito. Y Pedro dice, no, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Los fallos del apóstol Pedro fueron los siguientes. Pedro se consideraba mejor que todos. Aunque todos se aparten por causa de ti, dijo él, yo nunca me apartaré. Él se consideró a sí mismo mucho más valiente, pero actuaría como el más cobarde de todos los discípulos. Así que él se consideró mejor en este sentido, ser más valiente. También se consideró mejor en cuanto a tener una mejor disposición que los demás discípulos. Note que él dijo, según Mateo 26:33, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. ¿Qué disposición? ¿Qué valor el que tenía Pedro? Él se consideraba mejor que los demás en esto. Yo nunca voy a hacer esto. Yo nunca me apartaré. Está hablando de la disposición que Pedro tenía, según él. Y luego vemos que él estaba seguro de sí mismo. Dice, jamás te negaré. Mateo 26:33. Y en el versículo 35 dice, yo nunca me apartaré. ¿Ves? Y es posible que nos topemos con personas que contradigan como Pedro. No solamente el consejo, sino las escrituras mismas. Que se consideren mejor que los demás en cuanto a valor, en cuanto a disposición,
y en cuanto a estar seguros de sí mismos de que jamás van a ser tal o cual cosa. Pero Jesús, hermanos, en lugar de aceptar lo que Pedro le está diciendo, más bien le dice que antes que el gallo cante, le negará 3 veces. La actitud de Pedro fue negar la palabra del Señor. Jesús le decía, esto es lo que van a hacer, y él no. Está negando, y lo hizo con mayor insistencia. Y todos los otros discípulos empezaron a decir lo mismo. Esto me hace pensar en lo siguiente. Si Pedro no hubiera actuado o no hubiera tenido esta actitud, posiblemente Jesús no le hubiera dicho, Pedro, me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo. Jesús le está diciendo que lo van a abandonar y que así está escrito. Y el hombre empieza a decir, yo no voy a hacer eso. Yo nunca me voy a apartar. Yo nunca te voy a negar. Jesús le dice entonces que antes que cante el gallo, le va a negar 3 veces. Y aquí tenemos, hermanos, una exhortación para todos nosotros. Consideremos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme. Fíjese bien en esta parte. Tenga cuidado, no sea que caiga. Yo nunca voy a hacer tal cosa. Bueno, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Ves? Y en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, porque en virtud de la gracia, dice el apóstol Pablo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio o con cordura, como dice la Reina Valera del 60, con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, aquí el apóstol Pablo nos enseña y enseñó a los hermanos en Roma a pensar de sí mismos con cordura, a no tener o creerse mejor o superior que los demás, a pensar de una manera muy elevada de sí mismo, porque esto es precisamente lo que nos va a llevar a cometer muchas faltas en el camino. Pedro es un ejemplo de esto. En conclusión, hermanos, creo que en esta lección aprendimos respecto al significado espiritual que Jesús expresa en cuanto al pan sin levadura y el fruto de la vida. Dice, es mi cuerpo, es mi sangre. Son los únicos elementos en la cena que tienen significado espiritual. También aprendimos que la cena del Señor es un memorial que nos recuerda de la muerte de Jesús en la cruz, como el medio para que todo el mundo reciba por su sacrificio el perdón de los pecados. Y finalmente aprendemos que es mejor escuchar a Jesús, prestar atención a su palabra, que confiar en nosotros mismos y cuidar de no caer. Así que gracias, hermanos, por su atención y con la ayuda del Señor continuaremos estudiando en Mateo 26.